Jaime, interesante, importante que iniciemos abordando un tema que ha generado odios, pasiones, amores, desamores, y es el de tu visión frente al proceso de paz en Colombia. Bueno, yo considero que en realidad lo que hemos logrado hasta ahora es simplemente la cesación parcial de un conflicto armado. ¿Por qué cesación parcial? Porque hay otros actores armados que en este momento todavía no han firmado una paz. Nosotros creemos que debe haber una paz, pero no cualquier paz, sino una paz con justicia social. Cuando nosotros decimos paz con justicia social, queremos decir paz con derechos, que fue lo que faltó al Acuerdo de La Habana. Ir más allá de La Habana para que los colombianos tengan no solamente una cesación de un conflicto armado integral, como no lo tenemos hoy, sino también una verdadera paz como justicia social, como dice la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Cuando uno ve la Carta de la ONU, dice claramente que los pueblos deben tener todos la posibilidad de que sus ciudadanos tengan todos los derechos para que no tengan que recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la injusticia y la opresión. Porque cuando los pueblos no tienen justicia social, de verdad está abierto el camino para otra rebelión. Magistrado, pero me preocupa algo, y es que cuando manifiestas de que no es una paz completa, eso se podría asumir como un descrédito para lo que se logró, y en lo personal creo que se logró algo muy importante, y parto de la premisa de que es preferible una paz, como ya lo han manifestado los negociadores, una paz imperfecta que una guerra perfecta. En todo caso, por lo menos en mi criterio, va a ser mucho mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. Esa paz, que nunca será perfecta, lo que sí puede ser es menos imperfecta de lo que nos quieren presentar. Entonces, decir que la paz es imperfecta no es negar que si hubiéramos podido tener una paz menos imperfecta. Si lo que quiere el presidente Santos es una estatua, pues que se la hagan, pero no nos podemos quedar mirando la estatua. Nos toca seguir adelante. Lo que se hizo ya es pasado. El ayer ya no existe. Estamos en el presente y de cara al futuro, y eso es con derechos humanos. Por eso, como sociedad civil que somos nosotros, yo me identifico con la sociedad civil, tenemos que seguir luchando con lo que no nos dio el acuerdo, que son los derechos a la salud, a la vivienda, a la educación, las oportunidades para los jóvenes, la igualdad de las mujeres, la protección de los diversos sexuales, de los ancianos, de los niños, de los desválidos. Tenemos que hacer la reforma agraria, urbana, la reforma financiera. Todo eso está pendiente, y como sociedad civil nosotros tenemos que seguir luchando. Si ustedes quieren la estatua, les dejemos la estatua, pero seguiremos adelante luchando por esos derechos. Y me planteas dos temas bastante interesantes. El primero, cuando tocas el tema de la reforma agraria, fíjate que uno de los temas primordiales en ese acuerdo de La Habana, que no es perfecto, pero que tiene muchas cosas valiosas, es el tema agrario. En ese tema demoraron un tiempo prudencial, y hoy en la práctica nos encontramos con una sociedad civil, una mano negra, una derecha extrema en Colombia, que se ha opuesto a esa redistribución de la tierra en Colombia, que ha liderado unas bandas antirrestitución, que está asesinando líderes campesinos. Entonces tú planteas un tema interesante, importante, entre tus mejoras al acuerdo, y es el de la reforma agraria, pero en la práctica nos hemos encontrado con una realidad compleja, y es una extrema derecha encolerizada, que está en contra de esa restitución de tierras y de esa redistribución de la tierra. Y segundo aspecto interesante de lo que planteas es que hablas de unos temas en los que coincidimos, y es el de los derechos a la salud, el derecho a la educación, algunos elementos que de pronto no fueron tenidos en cuenta en detalle en los acuerdos de La Habana, pero si Colombia criticó esos acuerdos porque demoraron mucho en tiempo, imagínate tú si se le hubiesen incluido los temas más detallados de salud, educación, es decir, si se le cuestionó porque fue largo el acuerdo, imagínese usted y ustedes
con que se le hubiesen agregado otros elementos que también eran importantes. Mucho más dispendioso hubiese sido el proceso. Y yo disiento de lo que tú presentas en la medida en que en realidad ahí no hay reforma agraria. No hay una sola expresión de las miles de cosas que se dicen en ese acuerdo que diga reforma agraria. No hay una. ¿Por qué? Porque precisamente se habla del tema agrario, pero no se habla de la reforma agraria, que son dos temas completamente distintos. Uno es el tema agrario, que entre otras cosas hay dos versiones del tema agrario. La versión de la gente de la FARC que dice que a los campesinos hay que entregarles 10 millones de hectáreas, de las cuales 7 millones de hectáreas son titulación de baldío y 3 millones es el fondo de tierras. Pero esos dos mecanismos, si tú los ves, no son mecanismos nuevos. El mecanismo de lo que denominamos nosotros función social de la propiedad, que es el mecanismo para quien no esté cumpliendo, quitarle la tierra y dárselo a otro. Función social de la... Sí, ese mecanismo tiene 80 años en la sociedad colombiana. Si 80 años después que los gobiernos no han cumplido, comenzando por este gobierno que ya lleva 7 años en el poder, eso es lo que va a garantizar una reforma agraria. Yo creo que no. Segundo, el tema de titulación de baldío. Eso está en el Código Civil de Colombia hace 160 años, el doble del tiempo que tiene la otra institución. Y en 160 años tampoco ha funcionado. Entonces, ¿quién nos garantiza a los colombianos que de verdad va a funcionar dos instituciones? Una que en 80 años no ha funcionado y otro en 160. Pero no se habla de reforma agraria y no se habla por una razón, porque el gobierno dice que le da tierra a los campesinos, pero por otro lado el proyecto del gobierno claramente es el proyecto de las sidres, y las sidres es el latifundio en Colombia, o sea, son grandes extensiones de tierra y propiedad agraria en manos de unas pocas personas. Creo que parte de lo que perdió el proceso cuando la gente votó por el no fue por eso, porque la gente entendió que solo lo ganaban aquellos que estaban negociando, que además hay que decirlo claramente, los victimarios, porque son victimarios del Estado y victimarios por fuera del Estado. Y nosotros, lo de la sociedad civil, que hemos sido víctimas de unos y de otros, no teníamos ningún beneficio del proceso de paz. Y eso fue causa precisamente de que la gente votara por el no. Para mí ese es un excelente argumento que explicaría la razón de la pérdida en el plebiscito, pero tiene otros complementos, a mi juicio, entre ellos el de la desinformación, la campaña oscura que se manejó desde la extrema derecha, basada en mentiras, en engaños, en memes, en información tendenciosa. Entonces yo creo que tu análisis es muy, pero muy interesante, muy válido, pero se complementa con otra realidad, y es que esta fue una campaña muy sucia, donde se mintió, donde se sigue mintiendo frente al proceso de paz. Por eso es muy importante que estos temas se aborden para tratar de dar luz a la sociedad sobre temas de actualidad y de interés, y que obviamente redefinen los destinos de este país. Bueno, si usted me lo pone de esa manera, yo tengo que decirle que las dos partes mintieron, las del sí y las del no. Yo creo que mintió el gobierno Santos y mintió Uribe, los dos mintieron, pero si no hubo información suficiente, no es culpa de los ciudadanos, es culpa del gobierno que no fue capaz de transmitir el mensaje, no es culpa de nosotros que no estábamos ni con el sí ni con el no, sino que como sociedad civil estábamos por una constituyente.